Bueno, como muy bien me han dicho, yo soy Gorka Elorza, soy arquitecto y aparte de lo que es diseñar los proyectos que tenemos en el estudio, pues además ahora mismo llevamos ya unos cuantos años en los que hemos dado un paso más en el proceso y los estamos construyendo, los estamos intentando llevar pues un poco como ha dicho antes Unai, somos esa segunda fase de la industrialización en la madera en la que nosotros pues intentamos dar al cliente el proyecto pues llave en mano y de esa manera pues que el cliente pues tenga todo cercano y desde un punto de vista pues técnico más atado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar sobre todo de entramado ligero de madera, pero sí que quiero hacer un pequeño puente entre la primera parte de las charlas que hemos visto anteriormente, que básicamente era todo madera e industrialización, con la siguiente parte de las charlas que luego Iñaki pues abundará mucho más en ello, que va a ser sobre ya la eficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a ver, pues como hemos dicho, vamos a hablar de industrialización, la preindustrialización en la construcción con entramado ligero de madera. Vale, como hemos dicho, nosotros somos una empresa y también somos un estudio de arquitectura. Hemos decidido no hacer la arquitectura tradicional, tradicional como comúnmente se entiende, o sea, hormigón, ladrillo y demás, sino que desde el primer momento, desde que iniciamos nuestra andadura como técnicos en el año 2003, hemos optado por un tipo de arquitectura un poco diferente, un poco fuera de lo más habitual. A este tipo de arquitectura pues le hemos llamado arquitectura biopasiva. ¿En qué consiste la arquitectura biopasiva? Muy brevemente. O sea, la arquitectura biopasiva lo que hace es buscar la eficiencia energética, o sea, construir edificios de alta eficiencia energética, edificios pasivos, mediante la bioconstrucción y la bioclimática. O sea, la arquitectura bioclimática, evidentemente, pues es la base fundamental para conseguir edificios de consumo energético a casi nulo. No sirve coger un edificio cualquiera, un modelo preestablecido, el típico edificio de catálogo, y plantarlo en cualquier parcela. La base para conseguir la eficiencia energética es ver dónde estás construyendo. O sea, primero, localizar la parcela, ver cuáles son los vientos dominantes, cuál es la orientación adecuada, y en base a eso se estudia el proyecto, y no es lo contrario. O sea, no es coger un ovni, un edificio, y plantarlo donde sea porque mi diseño y mi tal y mi cual, ¿no? Entonces, en base a la bioclimática vamos a conseguir grandes resultados en cuanto a eficiencia energética. ¿Y cómo lo vamos a construir? O sea, porque al final tú puedes hacer edificios que sean muy eficientes energéticamente utilizando cualquier tipo de material. Puedes hacerlos de hormigón, puedes hacer revestimientos de poliuretano, de poliestireno y demás. Bueno, nosotros ya particularmente lo que hemos buscado ha sido intentar hacerlo de una manera saludable y sostenible. Entonces, por eso la bioconstrucción. O sea, ¿por qué vamos a hacer edificios que vayan a ser bioclimáticos con madera? Bueno, pues porque son materiales que nos van a apoyar en esa misión que tenemos, o en esa visión de futuro de construir mediante la bioconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar más en detalle, quiero decir que creo que también es muy importante para los técnicos que estemos aquí, para los prescriptores, que demos un paso más y busquemos objetivos cuantificables. O sea, no basta con eso de decirle a nuestros clientes, joder, te vamos a hacer un edificio súper aislado. No, ¿súper aislado qué es? ¿Cuánto de aislado está este edificio? ¿Cuánto va a consumir? ¿Cuánto dinero te vas a gastar este año en calefacción, ¿no? O sea, no basta con decir, sí, 7 centímetros de aislamiento. Sí, pero ¿qué aislamiento? Y ese aislamiento va a producir condensaciones. ¿Qué vamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué objetivos son los objetivos que nosotros nos hemos autoimpuesto? Pues bueno, nos hemos basado en Passive House, como hemos dicho antes. Passive House, aunque luego entrará Iñaki seguro mucho más en detalle, es un estándar alemán que habla de cuáles son las limitaciones que debería tener un edificio para poderse considerar como de consumo energético casi nulo. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues optamos por limitar la demanda energética de climatización, tanto calefacción como refrigeración, a 15 kWh metro cuadrado y año. También limitamos el consumo de energía primaria total a 60 kWh metro cuadrado y año. La hermeticidad es fundamental, la sostenibilidad en nuestro caso. Ahora ya no estamos hablando de Passive House, ¿no? O sea, de momento esos 3 primeros objetivos que nos hemos autoimpuesto hablan de eficiencia energética.
Ahora vamos a hablar de sostenibilidad también. Bueno, pues utilizar materiales que sean más sostenibles. Vamos a crear ambiente limpio en el interior de los edificios. O sea, es muy importante para nosotros que las personas que vayan a habitar nuestros edificios estén en un ambiente saludable. No solamente que gasten poco dinero, sino que además, donde estén respirando aire limpio y estén respirando pues, un ambiente que sea que las paredes transpiren, que sean ambientes saludables. Bueno, sin entrar más allá. Bueno, ahorro energético, esto sin más, este ya tiene un tiempo la hoja esta que preparé en su momento, pero bueno, sí que sirve para hacer una idea. Un muro de los que construimos en nuestros edificios tiene una transmitancia de 0,11. En su momento, esto está con el CTE de 2013 todavía, tenía 0,75, pero 2013 está aquí hace nada. O sea, hace 4 años los muros, la exigencia que teníamos era de una transmitancia de 0,75, y no digo nada en 2009 que era 0,95. En cubiertas y suelos, pues lo mismo, nuestras transmitancias en los edificios que proyectamos pues, pueden rondar 0,14, frente a 0,5, frente a 0,65. Las ventanas, los huecos, fundamental, 1,1 frente a 3,1, frente a 4,4. Esto, la verdad, y gracias a Dios, poco a poco está cambiando mucho, la normativa se está actualizando últimamente mucho y las exigencias para cualquier tipo de edificio ya han avanzado muchísimo. Con lo cual, poco a poco, la realidad es que el camino que parece que está tomando la edificación en el conjunto de todo el Estado es hacia Passive House o hacia edificios muy bien aislados. Vale, el control de infiltraciones es fundamental también. Es lo que decía antes, no basta con decir que nuestro edificio es bueno, hay que comprobarlo. O sea, aunque sea una unifamiliar y no tengamos ningún tipo de obligación, pero hay que hacer ensayos, o conviene hacer ensayos, que demuestren que los cálculos que hemos realizado en el proyecto diciendo pues, que nuestro edificio es muy hermético, pues vamos a comprobar cuánto de hermético es, ¿no? Entonces, para eso pues vamos a hacer un ensayo blower door, que luego entraré más en detalle, o Iñaki también. Y bueno, este tema lo han mencionado antes también de pasada, pero realmente las emisiones de CO2, ¿no? O sea, ¿por qué madera? Pues la madera te permite que, si tienes en cuenta el efecto de sumidero de carbono, pues realmente las emisiones de CO2 para la fabricación de 1 tonelada de material, pues estás hablando de emisiones negativas, ¿no? Frente pues, a materiales como el aluminio, frente a materiales como el acero, o bueno, el hormigón evidente, o sea, el hormigón aligerado, el ladrillo, pues son mucho más ecológicos en ese sentido. Y lo que decíamos nuevamente, en lo que nos autoimponemos, pues nos autoimponemos el hacer ensayos a nuestros edificios y el comprobar que realmente lo que hemos construido es conforme a lo que habíamos inicialmente pensado que se iba a construir. Esto es una casa que se realizó bajo el estándar Passive House, aunque no se certificó, en Berrica, no me acuerdo en qué año fue, pero ahora 5 años o por ahí. Y en esta imagen termográfica se puede ver claramente cómo el edificio de atrás, el que tiene todos los colorines, ese edificio pues era más o menos una construcción de los años finales de los 90 o mediados de los 90 más o menos, es decir, ya estaban obligados a tener aislamiento térmico, pero aún así es increíble pues los puentes térmicos de esa estructura de hormigón, los puentes térmicos en cubierta, se llegan a ver claramente marcados todos los pilares, es decir, esta casa está gastando una media, le he hecho yo, de unos 2.000, 3.000 euros, esto es Berrica, no es la zona de Álava, bastante al norte, está elevado. Y esta casa de aquí atrás estará gastando aproximadamente unos 3.000 euros al año en calentarse, más o menos. Esta otra que estamos viendo aquí, el primer año, cuando terminamos la construcción, que todo esto de Passive House era muy novedoso hasta para nosotros, el primer año le llamé al cliente, oye, ¿qué tal ha ido, no? ¿Cómo ha ido este invierno aquí en Berrica, no? Y tal. Y me dijo que, bueno, esta casa no tiene calefacción, esta casa que estáis viendo no tiene calefacción, tiene solamente una caldera de biomasa en el salón, una caldera, no, una estufa, y se había gastado el hombre 145 años en todo el año, en euros en todo el año. O sea, el consumo real, económico, el gasto de esa familia fue de 145 euros frente a 2.000 y pico que se hubieran gastado con otro tipo de construcción más tradicional, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hemos dicho que nosotros nos autoimponemos el construir con una determinada, digamos, hacer edificios que tengan papeles, ¿no? O sea, edificios que tú puedas garantizar y justificar al cliente realmente cómo se comportan. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Lo que he dicho antes, se podría utilizar muchos sistemas para conseguir eficiencia energética. Nosotros creemos en 2 bases fundamentales, en la madera, en la bioconstrucción, como he dicho antes, y apostamos por la industrialización.
en la que luego entraré con más detalle. La madera facilita muchas cosas, ya las han mencionado casi todas, así que las voy a pasar muy por encima. Es fácilmente industrializable, como ha dicho antes Unai de Goin, en el mismo espesor de muro, con una solución de entramado ligero de madera consigues muchísimo más aislamiento, es decir, en una fachada tipo nuestra que tiene 28 centímetros de espesor, de los 28 centímetros, 26 son materiales aislantes y los otros 2 centímetros pues es el yeso, ¿no? O sea, el yeso del acabado interior, ¿no? Entonces se consigue gran cantidad de aislamiento térmico. Esto también es importante, la ligereza. Son edificios que pesan menos, con lo cual la cimentación va a ser mínima, va a ser una cimentación mucho más económica, con menos impacto ambiental, evidentemente, y demás. Los medios auxiliares. Ahora mismo estoy hablando de entramado ligero, porque como hemos visto antes, en industrialización hay muchos otros sistemas, con la madera se puede construir de muchas maneras, pero yo me voy a centrar solamente en entramado ligero. Y en este sistema del entramado ligero, pues los medios auxiliares son pocos los que necesitas. Prácticamente la grúa pues, no es necesaria de utilizar. La accesibilidad que hemos hablado antes, la rapidez de construcción, pues terminar casas en 6 meses de plazo en lugar de terminar casas pues, en 1 año de plazo, ¿no? ¿Qué facilita la industrialización como segunda base fundamental? El control técnico en el proyecto. Para el proyectista el trabajar con productos industrializados es una gran ventaja, facilita muchísimo las cosas. Tú tienes unos planos de montaje, son como los planos del IKEA, tú vas a la obra con tus planos y sabes que lo que tienes en esos planos es lo que tienes que construir. No tienes ni que inventar ni nada, ¿no? El aparejador lo mismo, el control en obra es mucho más sencillo. Evitas las indefiniciones. Evidentemente, como la mayor parte de tu casa va a salir de una empresa, de un almacén y luego de un taller, todo lo que salga de ese taller es lo que se va a construir, con lo cual todo lo que tú hayas proyectado tiene que estar ya definido. No pasa eso, no debe pasar eso de que voy a la obra a inventar a ver cómo tengo que hacer esta solución constructiva o este detalle, porque ya tiene que estar pensado, porque si no estuviera pensado no estaría construido, ¿no? Bueno, control de mediciones, evidentemente. Con esto se puede conseguir hacer un proyecto llave en mano y que el cliente no tenga un sobrecoste. Sí se puede. O sea, de hecho, nosotros lo hacemos. O sea, a los clientes, cuando nos compran una vivienda, nosotros le vendemos la vivienda y le cerramos el presupuesto. Y tiene usted su precio cerrado. Otra cosa es que luego el cliente empieza a pedir, ¿no? Pero el precio de partida es el que es y no hay incremento, no hay sobrecoste. Yo esto siempre lo digo. ¿Cómo le vas a plantear a un cliente? No, es que mira, es que esto supone un 10% más. ¿Pero por qué? Joder, si tú eres arquitecto, o sea, si yo soy el arquitecto, en mi equipo está el aparejador, somos los constructores, somos los contratistas, ¿de qué le puedo achacar al cliente que hay un incremento de un 15%? Pues si el error es de definición del proyecto, el error es mío. Si el error es de una indefinición en ejecución de obra, el error es de nuestra empresa. Si el error es porque nos hemos metido la pata al pedir materiales, el error es de nuestra empresa. El cliente no tiene que asumir ni un euro de esos desfases y se consigue. Vale. Y luego, pues otro tema muy importante, productos y sistemas certificados. Esto en la primera ponencia del día, Óscar ya lo ha dejado entrever. Todos los sistemas industrializados en madera, casi todos ellos ya tienen sus propias normas UNE y, en consecuencia, asociado, pues tienen una obligatoriedad para tener el marcado CE. Esto es un tema que yo considero importante y, sin embargo, muchas veces se pasa muy de refilón. Sí que es cierto que casi todas las maderas que estamos instalando en nuestros edificios tienen el marcado CE en sí mismo. Las vigas laminadas que compras vienen con su marcado CE, pero ¿y el sistema? El entramado en sí, el kit de montaje. Hay una norma UNE que te dice que si tú vas a hacer una fabricación de un edificio con un sistema de entramado ligero en kit, el propio sistema, tiene que tener el marcado CE. Bueno, eso es un punto que todavía está muy poco desarrollado en la construcción aquí. Hay muy pocas empresas en Europa que tengan el marcado CE para fabricar kits de montaje de entramado ligero de madera. Muy pocas. Vale. El control técnico en obra. Hablando de industrialización. ¿Es necesario que la mano de obra que va a montar una de nuestras casas sea una mano de obra especializada? ¿Tienen que ser carpinteros? No. No, la realidad es que la industrialización precisamente hace que la mano de obra necesaria para montar esas estructuras no tenga que ser especializada. No es necesario. Al final consiste en atornillar, o sea, es montar un mueble de IKEA a lo grande. Lo que sí que hace falta es que sea una mano de obra, digamos,
oficiales, por decirlo de alguna manera. O sea, el peón tal vez no sea capaz de entender los planos, porque son planos complejos, ¿no? Pero una persona, un oficial que tenga su experiencia en obra, va a ser perfectamente capaz de entender esos planos y de montarlos. Lo que sí es muy importante es la presencia del técnico. O sea, yo no me canso de repetirlo, esa figura del arquitecto sentado en su despacho con el dedico en el ordenador y eso tiene que terminar. O sea, si el arquitecto no pisa la obra, el arquitecto no tiene ni idea de cómo funciona realmente la obra. Y a la hora de proyectar, somos muchas veces incapaces, los técnicos que hemos proyectado, a la hora de proyectar somos incapaces de darnos cuenta de dónde están los problemas de la obra reales. O sea, luego pondré algunas imágenes en las que se ve claramente, pero las instalaciones para muchas personas, o muchos arquitectos que no vamos mucho a la obra, las instalaciones son un ente, que sí, ya vendrá por ahí el electricista, ya vendrá tal, pero en este tipo de obras las rozas no existen. Y si queremos eficiencia energética, menos todavía. O sea, tú no puedes coger y hacer un agujero donde te venga bien, porque si haces un agujero donde te venga bien, ese agujero va a ser un problema de hermeticidad que va a hacer que luego el ensayo blower door que se haga dé resultados incorrectos y tú no puedas ni certificar tu casa, ni siquiera garantizarle al cliente cuál va a ser su consumo de energía anual, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante la presencia en obra y el que los arquitectos y los técnicos pues visiten este tipo de construcciones muy a menudo. Vale, yendo ya más en profundidad a la industrialización en los sistemas constructivos, en la construcción, claro, industrialización muchas veces dices, bueno, pues ¿hasta qué puntos? Al final estamos hablando de un primer grado de industrialización en el que pues sería básicamente desde el momento en el que, igual no va a funcionar el vídeo. Bueno, si no, pasamos del vídeo. Bueno, era un vídeo en el que se ve como una máquina en un bosque pues está talando un árbol y desde ese mismo momento en el que esa máquina está talando el árbol está ya clasificando ese árbol para dónde va a ir. Esto es en una visita que hicimos a algunos bosques en Finlandia. La propia máquina ya clasifica, o sea, bueno, el señor que está dentro de la máquina clasifica, este tronco va a ser para estructura, este tronco va a ser para no sé qué, este tronco va a ser para papel. Entonces, esa madera, cuando tú la estás en el primer proceso ya, en su primer proceso, ya la estás poco a poco industrializando, ¿no? No es el señor con el hacha que está cortando y lo apila todo y luego ya veremos, ¿no? O sea, todo esto ya está ya muy procesado. Entonces, el primer paso, digamos, de la industrialización, que yo considero que no es industrialización, pues sería, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, las casas de tronco. Este tipo de construcción, aquí, a ver, eso es. Este tipo de construcción realmente, pues, son troncos, los has seleccionado, los has cortado y los has apilado, pero todas las uniones, estas juntas, estos detalles son totalmente manuales, de carpintero, de auténtico casi, digamos, ebanista, ¿no? O sea, es un sistema un poco diferente. Vale. Esto se ha atascado. Vale, volvemos ahí. Entonces, ¿cuál considero yo que sería un primer grado en la industrialización? Vale, pues por ejemplo el llevar los tablones directamente cortados, todos con las escuadrillas necesarias a una obra y en esa obra empezar a producir, ¿no? Empezar a generar pues tabiques o fachadas o muros o forjados o lo que sea. Este caso, bueno, todas las fotos de obras que se ven son obras nuestras, entonces en este caso es una rehabilitación, bueno, no una rehabilitación sino finalizar un edificio que hicimos en Vitoriano, en Álava. Este edificio era una estructura de hormigón hecha pues allí hace como 10 años. Los clientes, como en aquella época, se quedaron sin dinero, pararon la obra y años después, cuando volvieron a tener dinero, decidieron arrancar de nuevo. Pero habían conocido, gracias a, entre otras muchas cosas, a Baskegur y a otras empresas que hacen ferias en las que se dan a conocer los productos de madera, pues cambiaron radicalmente su concepto y de ser la típica familia que quería su casa de hormigón y piedra, nos llamaron para ver si podíamos terminar el edificio con una solución biopasiva. Les dijimos que por supuesto, y en este caso, como la construcción en hormigón preexistente pues, estaba de todo menos perfecta, pues tuvimos que optar por hacer una industrialización muy primaria y llevar solamente pues, la madera en un primer tratamiento, o sea, tablones, todos los tablones de 4 metros y vamos a cortar en lo que vayamos necesitando. Hay que pensar que alguno de estos pilares que se ve aquí, pues entre la parte baja y la parte alta tenía 7 centímetros de desplome, 7 centímetros.
Entonces, eso, con una solución más industrializada, en el que, como por ejemplo hemos hablado antes, habla UNAI, de llevar los elementos ya montados, tú colocas ahí tu elemento y no lo puedes ni meter porque están todas las paredes torcidas, ¿no? Entonces, en este tipo de solución siempre optamos por un grado de industrialización menor. Vaya. Vale. ¿Qué se hace? Pues bueno, se cortan, se miden los tableros, es lo que antes ha dicho Unai, que esto ya ha evolucionado mucho, ya no es el señor con el lápiz, bueno, en este caso sí era el señor con el lápiz midiendo y recortando, ¿no? Y poco a poco se va avanzando en la obra, se van colocando los distintos componentes del entramado y al final, pues cuando tú ves la obra terminada, pues realmente no aparece la madera, es lo que hemos dicho antes también, ¿no? O sea, pues puede ser una construcción en madera o no. Sí, en los revestimientos sí, pero por el interior, por ejemplo, pues nadie diría que todas estos tabiques que se están viendo aquí son totalmente industrializados en madera, ¿no? Vale. Vale, un segundo paso en la industrialización. A ver. Voy a pasar un poquito más rápido y vamos a ir directamente al sistema estructural. Vamos a explicar el sistema de entramado ligero. Bueno, perdón, es que igual mejor doy un pasito para atrás. Ya lo siento, pero es que no me está respondiendo bien el ordenador. Vale, ahora sí. La segunda fase de la industrialización, en nuestra opinión, sería ya el entramado ligero. Las dos primeras fases sería igual, cortaríamos los troncos en el bosque, ahora ya produciríamos los tablones en un taller y después ya dejaríamos precortado y todo el material, todo precortado y preparado, como ha contado antes Unai de Egoin, y perfectamente empaquetado, meteríamos en el camión y a partir de ese momento empezaríamos el montaje. Este es el más habitual, el que más habitualmente estamos utilizando nosotros, es decir, te llega el camión con la madera y empiezas con la construcción del entramado. Habitualmente se montan las paredes, las fachadas se montan en el suelo y entre 2 o 3 personas se levantan y se colocan en su sitio. Es decir, cada una de estas paredes se ha montado en la propia solera, en este caso, y se han levantado directamente en la obra. Un poquito después pues se va cerrando con los tableros que son estructurales y tienen su importancia, como luego mencionaremos, y se sigue avanzando con la obra. Al final, una vez que está hecha la estructura, el resto de la obra sigue siendo una construcción seca y sigue siendo una construcción mucho más rápida de lo habitual, pero tiene ya mucho que ver con la construcción tradicional, cuando ya entran los gremios y demás, ¿no? Vale, ¿cuáles son las ventajas de este grado de industrialización? Pues estamos ya mejorando el control técnico. Una cosa muy importante, esa madera de la primera obra que hemos dicho, cuando llegó a obra, aunque era madera supuestamente seca y de aserradero y tenía un grado de humedad teóricamente de menos del 15%, bueno, pues cuando le metimos el pincho, eso estaba en una humedad de casi el 20%. Entonces, eso... Cuando ya... ¿Y por qué estaba en una humedad de casi el 20%? Porque en ese aserradero había estado mucho tiempo al aire libre, se había estado mojando y pum, 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 ¿no? Entonces ahí tuvimos que devolver para atrás, echar para atrás gran cantidad de madera que no cumplía con los estándares que son necesarios para construir. Una cosa importante es que para un edificio de entramado de madera, la madera que instales estructural no debería tener nunca un grado de humedad mayor del 15%, debería estar siempre por debajo. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta segunda fase de industrialización? Que la madera está en obra muchísimo menos tiempo. Bueno, está al aire muchísimo menos tiempo. Del taller sale empaquetado y de esos paquetes tú sin más los montas en obra y los levantas. Entonces tiene mucha menos posibilidad de absorber humedad, ¿no? El control de calidad mejora, el tiempo en obra, como he dicho, disminuye muchísimo y también te facilita este sistema de montar las paredes en obra y levantarlo y allí fijarlas unas a otras, te facilita la adaptación a los leves defectos que puede tener la estructura. Lo que antes también ha mencionado Unai de pasada, eso es así. O sea, los errores, aunque siempre todo el mundo tenga el criterio al revés, la cimentación, el hormigón,
es una fuente de errores salvaje en este tipo de construcciones. O sea, nosotros los 15 milímetros que ha dicho Unai los suscribimos y se puede conseguir, pero es muy difícil. O sea, lo normal es que cuando tú coges un edificio en planta en el que tú tienes tu cimentación hecha, nosotros comprobamos siempre las diagonales, el equipo técnico comprueba las diagonales, comprueba con los niveles, y como tengas más de 15 milímetros de desfase tanto en diagonales como en altura, que es muy importante también, luego las paredes no van a encajar en su sitio y vas a empezar con los problemas. Problemas que luego van a ser problemas estructurales, que se pueden resolver, pero problemas que pueden ser de infiltraciones de aire, de hermeticidad, que son mucho más difíciles luego conseguir su solución. Entonces, es sencillo de comprender. Por ejemplo, si vas a apoyar una pared de entramado que en sí misma ya es rígida y la vas a apoyar en una base que, por ejemplo, tú compruebas las dos esquinas y las dos esquinas están bien, pero igual en la parte central tiene un pequeño abombamiento de 1,5 centímetros, no digo más. Pues tú colocas tu pared aquí y la otra pared de su lado aquí, y en el centro van a estar levantándose así. Cuando las intentes llevar a su sitio, se te van a abrir en el otro sentido. Y ahí luego vas a empezar con todos los demás problemas, ¿no? O sea, al final 1,5 centímetros en una base hace que arriba tu problema pueda ser igual de 5 o 6 centímetros, que es mucho más difícil de resolver. Vale. La siguiente fase, en esta no voy a entrar tampoco demasiado porque ya lo ha explicado mucho mejor Unai, sería ya empezar a construir por elementos. O sea, ahora mismo hemos levantado nuestro entramado en la fase anterior, hemos levantado el entramado directamente en la obra y hemos empezado a panelar. Sin embargo, otra fase, o sea, otra evolución más en la industrialización sería pues construir por elementos. Ese mismo montaje de las paredes, hacerlo en un taller, y además en ese taller tú puedes ya seguir avanzando con los elementos, ¿no? Puedes meterle el aislamiento, puedes meterle incluso las ventanas, como ha dicho Unai. Yo personalmente no soy muy partidario de llevar las paredes demasiado avanzadas a la obra. Depende del tipo de obra, evidentemente, y de las condiciones de cada obra. Pero la realidad es que las primeras casas que montamos con estos sistemas de elementos, ahora pues 12 años aproximadamente, venían con las ventanas colocadas, los frisos exteriores colocados. Bueno, era muchísimo, esas pequeñas diferencias de la cimentación que he dicho antes, cuando tú adaptas tu entramado ligero a la cimentación, se pueden corregir de una manera más o menos sencilla. Cuando tú tienes los elementos totalmente preparados, eso ya es absolutamente rígido y no los puedes corregir. Entonces, este sistema te obliga a dos cosas, como bien ha dicho antes Unai. Una, la cimentación tiene que estar perfecta, y dos, si no está perfecta, tienes que gastar dinero en hacer que lo esté. Es decir, cuando se vaya el encofrador de hacer su cimentación, tienes que volver a ir allí a recrecer o a picar o a hacer lo que sea necesario para conseguir que tu base en la que tú te vas a apoyar sea perfecta, porque si no luego da problemas que son bastante difíciles de resolver. Entonces, bueno, las ventajas de este sistema, pues ahorras mucho más tiempo en obra. Puedes hacer, por ejemplo, un tema que sí que me parece muy interesante, es que con las primeras fases de industrialización en un clima como el nuestro, hay una fase de la obra en la que estás metiendo los aislamientos dentro de las fachadas. Durante esa fase se te puede mojar todo y los aislamientos y el agua no suelen llevarse bien, sobre todo si es como en nuestro caso, que usamos materiales aislantes de fibras de madera, o sea, materiales naturales, ¿no? que cuando absorben agua pues ya dan problemas. Entonces, el hecho de llevar los paneles ya montados, si los sellas en tu taller, puedes tener los aislamientos metidos dentro, que en la obra no se van a mojar y puedes continuar rápidamente la construcción, ¿no? Y bueno, y esto de aquí pues ya lo ha explicado Unai, yo voy a pasar totalmente por encima. Nunca lo he hecho, la verdad, nunca hemos construido casas modulares. Entiendo que puede tener unas grandes ventajas, pero para hacer la arquitectura biopasiva que os he contado desde el principio, yo personalmente lo veo complicado, en el sentido de que, como he dicho antes, adaptamos el diseño a la parcela. Eso quiere decir que las cortapisas que tienes al hacer un sistema modular en cuanto a los tamaños de las piezas, los tamaños por los transportes y demás, pues me parece que no van a ser, o sea, me parece complicado. Seguro que se puede, pero al menos yo no he sido capaz de hacerlo de esta manera. Entiendo este sistema más para otro tipo de construcción, no la que nosotros realizamos habitualmente. Vale.
Vale. Entonces, ahora ya sí vamos a entrar un poco más en los aspectos más técnicos del entramado de la industrialización con entramado ligero de madera. Vale, entonces, es un sistema estructural el entramado de madera. Esto de aquí, pues casi voy a pasar muy por encima. Lo tenéis todo en la presentación, la podéis descargar y ver más en detalle. Son detalles bastante técnicos y quisiera ir más, pues un poco más a detalles más gráficos. Las tipologías. En entramado ligero de madera tú puedes hacer dos tipologías, dos tipos de montaje diferentes. Esto igual a algunos os suena, a otros igual no. En la universidad a mí ni me lo explicaron, pero lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Estaría el sistema plataforma y el sistema globo. La diferencia entre unos y otros, pues en el sistema plataforma levantas inicialmente las paredes de la primera planta, sobre esas paredes colocas el forjado y sobre ese forjado colocas las paredes de la siguiente planta. El sistema balloon o el sistema globo es un poco el de las pelis estas americanas que levantan las 3 plantas del tirón, que las colocan en el suelo, levantan las 2 plantas y luego ya se meten dentro y van colocando los distintos forjados, ¿no? En el sistema globo balloon, ya lo veremos un poco más adelante, pues te vas amarrando los montantes verticales con los horizontales. Vale, el sistema plataforma es el que nosotros más habitualmente estamos empleando, como os he mencionado antes, pues las distintas muros de fachada se apoyan sobre los forjados predecesores, ¿no? El sistema globo es el primero cuando lo inventaron todo esto, es el primero que se empezó a utilizar. Este es el de las pelis americanas que os digo. Como podéis ver, se mantiene la vertical de la pared y los distintos forjados son los que se amarran a esa vertical. Esto de aquí tiene como posible peligro el que la transmisión del fuego, por ejemplo, es más sencilla. Al no tener un elemento que te corta la transmisión del fuego en vertical, es más sencilla. Esto es más difícil de resolver. Se puede resolver, evidentemente, ¿no? Pero es un poco más complicada. Vale, ¿cómo funciona realmente el sistema de entramado ligero? Bueno, sí que quiero decir que con estos sistemas de entramado ligero de madera no podemos construir lo que nos dé la gana. O sea, la realidad es que a partir de la tercera planta, un edificio de 3 pisos, el sistema ya deja de ser el más adecuado. Entre otras cosas, pues por la economía y por la propia capacidad estructural. O sea, para mí, en mi opinión personal, el sistema de entramado ligero es perfecto para viviendas unifamiliares, para pequeños edificios que tengan 1 o 2 plantas. Digo perfecto porque creo que tiene muchísimas más ventajas que cualquier otro tipo de construcción. O sea, no digo que se pueda construir con él, sino que digo que deberíamos construir con él. O sea, me parece que es un sistema muy interesante para construir viviendas, para construir pequeñas guarderías y demás. El problema de las guarderías suele ser pues, temas acústicos y demás, que luego igual entramos más en detalle. Pero bueno, ¿cómo funciona estructuralmente? Las acciones verticales se transmiten a los forjados y los forjados los transmiten a los muros de carga. Son muros de carga en realidad. Los muros de entramado están arriostrados con tablero. Es decir, no basta con la estructura de madera, sino que parte del comportamiento estructural lo dota el propio tablero con el que tú haces el revestimiento. Ese tablero OSB que solemos utilizar tiene un comportamiento estructural, tiene un motivo estructural y no es solamente un cerramiento. Con lo cual también la colocación de ese tablero es importante. Es decir, no podemos colocar el tablero como nos dé la gana y atornillarlo como nos dé la gana. O sea, muchas veces vamos a obras en las que están colocando los tableros en el entramado y vemos que están atornillando como si esto fuera pladur. No, esto no es pladur. O sea, esto no es pladur, esto es un tablero estructural. Entonces, la distancia entre las puntas o los tornillos que tú metas no es de 35 centímetros, es de 8. Entonces, esto hay que controlarlo, porque si no estás haciendo que esa función estructural del tablero no sea la que debería ser, con lo cual puede haber movimientos horizontales, problemas de viento y demás. Vale, las acciones horizontales se transmiten a los muros, o sea, son los muros perpendiculares a la acción del viento los que transmiten esa reacción. Vale, tampoco voy a entrar mucho más en esto. Unos pequeños esquemas de cómo funciona. Y luego pues voy a explicar un poco, fase por fase, en una obra, las distintas soluciones con entramado ligero, ¿no?
Vale, puede haber una cimentación, el caso típico, pues sin sótano, o una cimentación con sótano. Si es una cimentación sin sótano, lo puedes hacer sobre una solera de hormigón o sobre un forjado sanitario. Si es una cimentación con sótano, pues sobre muros de hormigón armado o sobre muros de entramado. Detalles constructivos. Bueno, es fundamental, evidentemente, cuando estás arrancando un edificio que no va a tener sótano, ese arranque en la cimentación es fundamental, el evitar que el agua pueda accederte hasta tu estructura. Entonces aquí es muy importante colocar alguna lámina impermeable que evite que el agua por capilaridad te pueda afectar a la estructura de madera. Si se coloca un durmiente, ese durmiente debe ser de madera tratada, ese primer durmiente. Este material elástico que aparece aquí también es muy importante porque esto te va a hacer que el apoyo de tu estructura, que es muy rígida, como he dicho antes, se adapte mejor a las pequeñas imperfecciones de la base de hormigón, las típicas piedrecitas que se quedan en la base de hormigón. Pues bueno, este material elástico, esta goma, va a hacer que se minoren los problemas de esas imperfecciones. Vale, en caso de un forjado sanitario, el concepto es exactamente el mismo, el muro de hormigón, y aquí ya se levantaría el forjado sanitario, que en nuestro caso es la solución que consideramos más adecuada, y la hacemos siempre de madera, el forjado sanitario. ¿Por qué considero que la solución con forjado sanitario es la más adecuada? Pues bueno, te garantizas que toda la casa va a transpirar de la misma manera por todas sus fachadas, incluido el suelo, y además te permite nuevamente lo mismo, que en el espesor del propio forjado sanitario, que suele ser pues de 25 o de 23 centímetros, todo ese montante lo vas a tener relleno de aislamiento térmico, con lo cual pues facilitas el conseguir los mejores resultados de aislamiento térmico. Vale, bueno, esta foto un poco por enseñar cómo en esta zona de aquí del apoyo de los muros sobre la cimentación, ahí se ha colocado ya la lámina impermeable. Aquí se puede ver más en detalle. En este caso, esta es la obra de Berrícano que hemos visto antes, las infografías. En este caso, las propiedades del terreno no permitían hacer una cimentación de zapatas corridas y hubo que ir a una losa. Entonces, es por eso que en este caso veis la losa así construida. Esta es una solución más habitual en nosotros, el forjado sanitario abajo, o sea, la cimentación por zapatas corridas en la parte inferior, y sobre ello se va apoyando el forjado. Luego todo el espesor se rellena con material aislante. Vale. Caso de que tengamos un sótano, pues al final el forjado de la primera planta o de la planta baja va a ser exactamente igual que si fuera el sanitario que hemos dicho antes. Y luego esto ya es casi como anécdota. ¿Se pueden construir sótanos que todo sea con madera? Sí se puede. O sea, se pueden construir sótanos. Esto que veis aquí es un sótano y se ha construido con un muro de entramado ligero. No se ha construido. Esto es un detalle, evidentemente, ¿no? Pero en países nórdicos esta solución se puede hacer. Aquí pues yo no lo he visto nunca y ningún cliente se ha atrevido. Yo se lo he propuesto a algunos, pero no me han dejado. Entonces, ¿en qué consiste? Pues bueno, tú construyes tu muro de entramado, tienes que riostrarlo de otra manera, tienes que ponerle unos refuerzos estructurales para evitar un poco el empuje de la tierra, y luego pues rellenas de grava e impermeabilizas bien. Esto en climas fríos, pues bueno, es bastante más fácil de resolver los detalles. Pero bueno, como anécdota, se podría construir una casa que todo sea de madera. Vale, pues bueno, un poco detalles de alguna de las construcciones. Aquí se puede ver nuevamente cómo la cabeza del muro de hormigón tiene su lámina impermeable para evitar la humedad por capilaridad. En este caso, las propias vigas del forjado ya las trajimos incluso con los herrajes colocados del taller, para que el montaje posterior de todos los cabios, de todas las viguetas, fuera mucho más rápido. Unas horas después, la obra estaba en esa fase. Vale, bueno. Los forjados. Hemos hablado de la cimentación. Si pasamos a los forjados, pues las condiciones son más o menos las mismas que hemos contado antes. Muy importante el grado de humedad, o sea, un 15% de humedad máximo. Esto debemos controlarlo antes de montar.
En el sistema de entramado ligero, pues bueno, los montantes suelen estar entre 400 y 600 milímetros habitualmente, que suele tener que ver con las distancias de los tableros para que en ese proceso de industrialización, pues luego los tableros que compras pues te encajen perfectamente y no haya prácticamente desperdicios, ¿no? Los empalmes, si tienes vigas y lo quieres hacer con soluciones tradicionales, la unión de viguetas o cabios siempre la debes hacer encima de un montante o de una pared o de un tabique. Y bueno, y poco más detalles. Como hemos dicho antes, últimamente está muy de moda el que en la construcción aparezcan muchos herrajes metálicos, en la construcción de entramados de madera, mucho herraje metálico frente a las soluciones más tradicionales que eran las habituales antes, ¿no? Vale, esto ya hemos visto. Vale. Y ahora vamos a entrar un poco más en la segunda parte de la ponencia de hoy, que tiene más que ver ya no con el entramado ligero en sí, sino con las ventajas que el entramado ligero puede aportar en cuanto a aislamiento térmico y a soluciones constructivas, ¿no? Vale. En cuanto a aislamiento térmico, la eficiencia energética, vamos a hablar de dos aspectos, los puentes térmicos y la transmitancia en oposición a la inercia térmica. Estos son conceptos bastante en los que nos movemos en el mundo de la construcción en madera. Es muy habitual la típica discusión entre qué es mejor, una casa que tenga inercia térmica o una casa que tenga muy buena capacidad aislante, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar dar unas pequeñas pautas para ello. Vale, los puentes térmicos. El puente térmico es fundamental a la hora de calcular un edificio, sobre todo si queremos que sea passive house y demás. Con un sistema estructural en madera, el puente térmico prácticamente no tiene incidencia, porque la propia madera es un material que es bastante buen aislante térmico, entonces esas uniones entre distintos puntos de la estructura del edificio pues no van a suponer pérdidas en cuanto a los puentes térmicos, ¿no? Estos ya son ejemplos de una fachada estándar de entramado ligero en cuanto a su flujo térmico y a su temperatura superficial. Son secciones horizontales. Esta zona de aquí arriba, se ve el puntero, ¿verdad? Sí. Esa zona de allá arriba es el montante. Esto es la cámara, digamos, en la que están todos los aislantes térmicos, y este es el otro montante. Se ve perfectamente cómo, aunque no es un puente térmico como tal, porque aquí se puede ver que no hay un puente térmico como tal, el flujo mayor de energía se produce a través de la madera y no de la parte central que está llena de aislamiento, ¿no? A esa fachada estándar de entramado ligero, en la que lo que hemos visto en el ejemplo anterior, lo vuelvo a poner, es en esta cara tendríamos el tablero exterior, el tablero OSB en este caso, la parte central aislamiento térmico, y aquí teníamos directamente ya el acabado, o sea, el yeso, ¿no? Un tablero y la placa de yeso laminado. Evolucionando un poco más esa fachada, colocamos estos rastreles, no sé si se llegan a apreciar en la imagen. Colocamos unos rastreles en la cara interior, y esos rastreles sirven para dos cosas fundamentales. La primera, permitir el paso de todas las instalaciones por ese espacio, eso lo ha indicado antes Unai en una de las fotografías. Y la segunda, que también es muy importante, es que te permite añadir esos 4, 5, 6 centímetros extras de aislamiento térmico. Entonces, en este caso, mejora muchísimo el comportamiento de la fachada, como se puede ver aquí. Vale. Yendo al otro concepto, la inercia térmica. Vale, esto, al final, hay dos tendencias en la arquitectura en cuanto a eficiencia energética o a la bioconstrucción. Una de ellas habla de que lo mejor que tú puedes hacer es tener un edificio con inercia térmica que le cueste mucho tiempo ganar y perder su energía. O sea, al final la inercia térmica, en concepto explicado muy rápidamente, es un gran muro de piedra que tú tienes que tener que pasar mucho tiempo para calentarlo, pero ese muro va a retener esa energía durante mucho tiempo y luego la va a ir soltando poco a poco hacia el interior, ¿no? El concepto de la arquitectura con entramado ligero prácticamente es el opuesto. Es una casa muy bien abrigada. Es una casa en la que la energía que tú empleas en calentar la casa
le va a costar muchísimo tiempo escaparse de la casa, o sea, como que la retienes en el interior, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, hay dos corrientes, yo no voy a ni entrar en ello, pero sí que es cierto que es importante que tengamos el conocimiento de que realmente una casa de entramado ligero de madera inercia térmica no tiene. O sea, es una casa muy ligera y con materiales que no tienen masa, y la inercia térmica te la da la masa, ¿no? Sin embargo, el entramado lo que te permite es tener una gran cantidad de aislamiento. Vale, estos son temas técnicos, no voy a entrar. Pero en esto sí que es importante, el ver en qué consiste un poco este sistema. Una fachada tradicional de entramado ligero, en este caso sin cámara de instalaciones interior. Aquí se puede ver cómo la transmitancia por la parte buena del cerramiento, por la parte del aislante, digamos, es de 0,22. La transmitancia por la parte en la que tengo los montantes es muy inferior, es de 0,53. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Los primeros proyectos que se hacían en entramado ligero en su momento, lo que hacían a la hora de hacer los cálculos térmicos era decir, bueno, cojo esta sección que es la mejor, la aplico y me olvido de que aquí tengo un montón de zonas en las que tengo madera maciza. Estamos hablando de que en un proyecto esta madera maciza puede suponerte pues igual un 10 o un 15%, esto tú igual te lo sabes mejor. 8 o 10, sí. 8 o 10. Entonces, estamos igual hablando de que el 10% de tu cerramiento tiene una transmitancia de 0,53 y el resto 90 tiene de 0,22, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. ¿Qué es esto del desfase? Este desfase es la inercia térmica que hemos mencionado. O sea, la energía, el calor, va a tener un tiempo de 3,8 horas de desfase entre el interior y el exterior. Eso es la inercia térmica. Esto con un sistema de construcción masivo, de muros de bloque o muros de piedra, el desfase va a ser muy superior. Estaríamos hablando igual de 15 horas, 16 horas. Eso quiere decir que por la noche, en una casa construida en base a inercia térmica, si tus cerramientos están a 22 grados, pues a la noche siguiente todavía van a mantener parte de ese calor, si está bien construida y no hay pérdidas de hermeticidad, ¿no? Vale, aquí vamos a ir mejorando poco a poco el tipo de fachadas, ¿no? El tipo de cerramiento en entramado ligero. Aquí ya la transmitancia, en la parte central, poniendo el rastrel de instalaciones interior, estaríamos en 0,17, ya está mejorando muchísimo. Y unos desfases ya pues de 6 horas y pico, de 9 horas y pico. Si ya hacemos un sistema con un SATE exterior y además una fachada ventilada, pues las transmitancias pueden andar rondando 0,15 o 0,24. Vale, el hecho de la fachada ventilada no aporta nada térmicamente, pero lo que sí que te aporta es en los posibles problemas de exceso de calentamiento en el verano. Bueno, aquí en Euskadi tampoco es un gran problema, pero en otros climas sí que hay que tenerlos en cuenta. Sin embargo, un SATE, un aislamiento con SATE, pues te va a permitir un gran aislamiento tanto en invierno como en verano, evidentemente. Vale. Bueno, son distintas tipologías, luego esto lo podéis estudiar con más detalle para ver un poco, sobre todo las transmitancias que estamos dotando a nuestros edificios son muy superiores a las de la construcción tradicional. Bueno, muy inferiores en este caso. O sea, mucho mejores, dicho de otra forma. Vale. Vale, y ahora entrar un poco en otro tema que ahora lo estudiamos con muchísimo detalle. Antes de esto prácticamente no se hablaba en la construcción, ni de entramado ni de no entramado. Los primeros edificios que hacíamos nosotros los traíamos de Finlandia hace, pues eso, 12, 13 años, y ellos traían una capa, una lámina que ellos le llamaban el wind plate, que era pues una lámina que decían, esto es para el viento. Pues no sabíamos ni de qué nos estaban hablando, o sea, esto es para el viento, pues no sabemos lo que era. Realmente lo que estaban haciendo era poner una primera barrera, un primer paso en la hermeticidad que hasta hace poquito aquí no se ha tenido para nada en cuenta y que, sin embargo, nosotros estamos convencidos de que es la base fundamental para conseguir un edificio eficiente energéticamente. ¿Por qué digo la base fundamental? Porque es lo más difícil de conseguir con entramado ligero, es muy difícil de conseguir la hermeticidad en edificios de entramado ligero, precisamente porque está compuesto de muchos diferentes elementos el entramado, y entonces tienes muchísimas juntas, muchísimas uniones, que cada junta y cada unión la tienes que estudiar con mucho detalle, porque si no, pues por ahí se te va a colar el aire, ¿no? Vale. Bueno, esto es un proyecto que tenemos ahora mismo en fase de certificación Passive House.
en Berrícano. De hecho, este lunes vamos a hacer el ensayo Blower Door. Y aquí se pueden ver un poco pues, los distintos detalles constructivos que hemos utilizado, ¿no? La lámina roja que se ve ahí, esa lámina es donde vamos a hacer la hermeticidad del edificio. Esto al final consiste en tener una línea continua en todo tu edificio que sea hermética. Tiene que ser continua y tiene que ser hermética. El aire no debe escaparse por aquí. Entonces, cuando tú tienes un edificio en una sola planta, la hermeticidad es bastante sencilla de conseguir, ¿no? Porque al final pues, puedes hacer una envolvente continua con una lámina y esa lámina te va a dar la hermeticidad. Tienes que sellar todo y demás. Los problemas suelen estar cuando tu edificio pues, tiene varias plantas, porque tienes que atravesar un forjado y, como hemos dicho antes, el sistema de construcción de entramado ligero, pues en este caso el sistema de plataforma hace que el forjado atraviese y apoye en los distintos muros. Entonces ya no puede ser continuo tan fácilmente la lámina de hermeticidad, ¿no? Vale, como se ve, la base de estos detalles constructivos está en estudiar, en definir por dónde va a ir esa línea de hermeticidad y después en obra controlarlo a la perfección. Claro, cuando ya tienes la unión en un forjado, este forjado es el forjado intermedio, este es una terraza además, entonces aquí tienes la zona de la terraza, aquí debajo hay vivienda, aquí hay vivienda y aquí hay vivienda. La hermeticidad entonces tiene que hacer esto, pero tienes una viga por medio. En este caso es una viga de madera laminada, que se considera que la viga de madera laminada es hermética al paso del aire. Si fuera una viga de madera laminada, ya la hermeticidad no debería estar ahí. Tendríamos que haber envuelto esa viga con la propia lámina. ¿Por qué? Pues supuestamente porque la madera laminada, como hemos dicho antes, pues puede tener unas grietas, unas fisuras, unas fendas que hacen que igual la cinta que tú tienes puesta justo en esa fenda pues se te pueda llegar a abrir. Tiene más movimientos y conviene que la hermeticidad se haga en elementos estructurales que no tengan tanto movimiento. Vale, la realidad es que yo al menos personalmente no he hecho pruebas, no he hecho Blower Doors ni ensayos en obras en las que hayamos considerado hermética estructura de madera maciza. Entonces, no lo sé, pero podría ser que igual no sea para tanto y puedas hacer hermeticidad en madera maciza. ¿A qué viene esto? Pues a que teóricamente los tableros OSB son herméticos, pero se ha demostrado que no todos los tableros OSB son herméticos. Para que un tablero OSB se pueda considerar hermético debería tener pues, mínimo 19 o 20 milímetros de espesor para que el aire no pueda atravesar por el propio tablero. Entonces, hasta hace poquito el tablero OSB, todo tablero OSB lo considerábamos hermético. Ahora ya sabemos que no todos, ni todos los fabricantes hacen tableros OSB que sean herméticos. Por ejemplo, otro tipo de tableros no están ensayados y no se sabe si van a ser herméticos o no. Hemos hecho una casa en Madrid puesta con un tablero que teóricamente no era hermético, hemos hecho el ensayo Blower Door y ha dado 0,4. Es decir, ese tablero tiene que ser hermético y tiene que funcionar, un tablero de Finsa concretamente, el Super Pan Tech. Entonces, ahora pues Finsa está haciendo a raíz de esta obra y de otras que han probado ellos con su tablero, están haciendo ya los ensayos de hermeticidad para que el Instituto Passive House lo considere hermético. Vale, bueno, son distintos detalles constructivos, esto lo podéis consultar sin ningún problema en la propia ponencia. Y por último sí que quería hacer un poco hincapié en que el concepto que habitualmente se ha tenido de la construcción en madera ha cambiado muchísimo. Hasta hace muy poquito y todavía es bastante habitual, entran clientes a nuestro estudio diciendo a ver si hacemos cabañas de madera. O sea, sigue siendo el concepto, está muy metido dentro de la gente el que la construcción en madera son cabañas, la construcción en madera son casas nórdicas, la construcción en madera es un tipo de edificio que puede no estar bien técnicamente o tecnológicamente y demás. Esto yo creo que un problema que ha habido es que cuando se empezó a meter en el sur de Europa todos estos sistemas constructivos de entramado ligero, hace unos 20, 25 años aproximadamente, se asoció el sistema constructivo con casas prefabricadas. El concepto prefabricado
habitualmente tiene una connotación negativa, una connotación de algo malo y barato. Esto es prefabricado, malo y barato. Cuando el concepto, yo creo que se debería haber metido en aquellos años, era más el del concepto que hay ahora de la industrialización. Entraron en aquel momento, hace 20 o 25 años, entraron un montón de empresas del norte de Europa, de la zona de los Balcanes, de la zona de Canadá también. Cada uno de ellos tenía unas capacidades y una industrialización diferente. Y el problema es que entraron en un momento en el que la construcción aquí no quería ver madera, y la forma que tuvieron de entrar esas empresas y esas construcciones en madera era el dinero. Entonces, las construcciones en madera se empezaron a asociar a construcciones baratas. La realidad es que muchísimas empresas que empezaron a hacer entramados de madera acabaron quebrando porque estaban poniendo precios para poder competir con el mercado del ladrillo y del hormigón, precios que no tenían nada que ver con la realidad, tenían márgenes de beneficio minúsculos solamente para poder entrar en un negocio de la construcción en España, ¿no? Entonces, eso acabó llevando a problemas de baja calidad en la construcción, de la madera y demás. Y hubo un pequeño parón de unos cuantos años en los que la construcción en madera no evolucionó y seguían siendo pues las cabañas de tronco, las empresas estas de los Balcanes que te venían con unos entramados ligeros, que eso no son viviendas, eso son chabolas, pero la realidad es que tecnológicamente podemos hacerlo mucho mejor y es lo que estamos demostrando en los últimos años. O sea, no tenemos nada que envidiar a la tecnología de los finlandeses. Yo trabajo con empresas finlandesas, trabajo con empresas también del País Vasco y técnicamente no hay grandes diferencias, hacemos lo mismo. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, ellos tienen una industria forestal maderera que tiene mucho más recorrido en el tiempo que la nuestra y ahí sí que nos tienen algo de camino avanzado, ¿no? Pero técnicamente no. Entonces, quería pues, bueno, enseñar algunas obras que hemos hecho, más que nada porque se vea que hacemos casas de entramado ligero en las que la madera pues, no aparece. Aquí no se ve la madera. Esto es una casa en Boadilla del Monte, en Madrid. Es una casa bastante grande, unos 400 metros cuadrados. Es un diseño pues, bueno, bastante moderno y bioclimática, en el sentido de que esto tiene todas las orientaciones estudiadas. La longitud de este alero está perfectamente calculada. No es lo que ha venido bien al lápiz, sino que es lo que la inclinación del sol recomienda poner en cada fachada. Cuando la estructura, por motivos de estética, pues no llega para hacer una protección pasiva del exceso de sol, pues se colocan protecciones pasivas, pero de otros materiales adosadas a la fachada. Bueno, es una construcción bioclimática, bioconstrucción, porque todos los materiales que se han utilizado son naturales, son aislamientos de fibra de madera. Los revestimientos interiores, por ejemplo, son pinturas en base mineral, en base con pigmentos vegetales en el caso de las maderas. Esas ventanas que estáis viendo son ventanas de madera laminada. Son ventanas de madera laminada de triple cristal. Y otra construcción, esta está aquí en Verango, pues un poco lo mismo. O sea, aquí se ve madera en algunos detalles. Esto es una madera de cedro que se colocó en algunas de las fachadas. No lleva ningún tipo de tratamiento. Ese cedro rojo se va a quedar ahí y poco a poco irá envejeciendo, se irá quedando de color gris. De hecho, ya la última vez que pasé por la obra ya tiene bastante más color gris la madera que lo que tenía cuando la instalamos. Entonces, el tipo de construcción siempre es el mismo. Esto es entramado ligero, esto es bioconstrucción y esto es un diseño en el que se ha tenido en cuenta la bioclimática. A ver si se ve en esta imagen de aquí, por ejemplo. Esto aquí está calculado perfectamente para que el día 21 de junio, o sea, el día del solsticio, el sol, con la inclinación, con los grados que lleva en esta localidad, no entra en la casa, no llega ni a rozar el interior. Se calcula en el solsticio porque es el día en el que está el sol más elevado, evidentemente. Y esto, la gran alegría que nos llevamos es que el cliente, que además tiene mucha afición a la fotografía, nos mandó fotos de cómo el día 21 de junio, al mediodía, que estaba él allí en la casa, todavía estaba en construcción, no se había terminado, hablo del año anterior, el sol hacía una línea perfecta en la fachada.
O sea, no entraba ni un poquito de sol, ¿no? Sin embargo, evidentemente en invierno el sol viene mucho más inclinado y el sol atraviesa, no sé si se ve en esta foto, sí se ve. Esta imagen es en invierno o en primavera, otoño, y fijaros cómo el sol entra perfectamente y te inunda todo el interior de la vivienda. Este sol está calentando de forma gratuita esta casa. Esta casa en concreto, en Verango, es un clima bastante templado, está en la costa. Esta casa no lleva ni un solo radiador, ni suelo radiante, ni estufa de pellet, no lleva absolutamente nada. O sea, esta casa se calienta con el sol y una pequeña batería de posttratamiento que tiene a la salida del sistema de ventilación. Esa pequeña batería aporta 2 kilovatios, no aporta más. O sea, es una casa que está funcionando sin calefacción ni aire acondicionado. Esto, bueno, en otros climas, como puede ser Vitoria o Madrid, ya no sirve, ya algo tienes que poner, porque esos 15 kilovatios hora metro cuadrado y año de demanda energética que hemos dicho que es con lo que calculamos, pues se los tienes que poder aportar a la vivienda, ¿no? Pero la realidad es que en casas con un clima templado, aquí no hay consumo energético, o sea, no hay gasto de dinero en calefactar. Vale. Entonces, esta la he puesto un poco por ese motivo, este proyecto. Y luego, pues bueno, sí que quería pasar muy por encima, pero evidentemente sí que podemos construir edificios más tradicionales. Este es en Guadalix de la Sierra. Esta casa sí que está certificada Passive House. Bueno, creo que, no sé, haya habido siempre sus peleas ahí entre las distintas empresas. Fue una de las primeras que se certificaron, yo creo que la primera que se hizo Passive House en Madrid. Y esta de aquí fue un reto para nosotros. O sea, realmente es un diseño que este sí es un modelo, o sea, este es justo lo contrario de lo que nosotros hacemos habitualmente, pero en este caso el cliente es una empresa de construcción en madera y este es su modelo de construcción. O sea, esta es la casa que ellos tienen diseñada, que es la que está en todos sus catálogos y demás. Y el cliente quería hacer este diseño y lo quería certificar Passive House. Entonces, sí que es cierto que la orientación de la parcela es la correcta. Esto es el sur y estos grandes ventanales están al sur, pero esta construcción en Madrid, en la Sierra de Madrid, certificarla ha sido un reto y dificilísimo, porque pensad que todos estos ventanales en invierno son una gozada, pero en verano son un problemón. O sea, esto en verano te mete un calor dentro de casa que no hay quien pare. Y vale, estamos en el País Vasco y aquí no nos preocupa mucho el verano, pero en Madrid es mucho peor el verano que el invierno. Esto está a 900 y pico metros de altitud, Guadalix de la Sierra. Es decir, hay 13 bajo cero en invierno, pero también hay 42 en verano, ¿no? Y durante semanas continuas. O sea, semanas en las que tienes 38, 40 grados en la calle y a la noche no te refresca, se te quedan 25, 26, 27 grados, con lo cual esta casa tienes que tener un control de la iluminación, súper rígida. Entonces aquí, por ejemplo, tuvimos que modificar los tamaños de la ventana, la posición exacta de las ventanas. Estas ventanas pueden estar fuera, pueden estar en medio, pueden estar dentro. Entonces, en esta casa se estudió exactamente cuál era la posición más adecuada para tener ese pequeño margen de sombra que te da el propio vuelo, ¿no? El marco de la propia ventana, ¿no? Entonces, todo eso se controló. Y el resultado es que funciona, y funciona espectacularmente. O sea, esta vivienda tiene unos consumos anuales mínimos. En invierno, el sistema que tiene de la estufa de pellet no se enciende. O sea, en invierno, con esas temperaturas que digo de 12, 15 bajo cero, no hay consumo de calefacción. Sin embargo, en verano sí que funciona una aerotermia que se ha colocado con un pequeño sistema de, lo mismo, la aerotermia surte de agua caliente o fría a unas pequeñas baterías de posttratamiento que se colocan a la salida de la ventilación. Y eso te permite ganar o perder 2 o 3 grados de temperatura en el interior de la casa. Entonces, en invierno, con esas baterías de posttratamiento, en verano, con esas baterías de posttratamiento, esta casa está funcionando a la perfección. Además, es una casa piloto, digamos, o sea, esto está en Guadalix de la Sierra y se puede visitar y se hacen visitas porque es la oficina de la empresa que ha montado la casa. Y esta casa se puede visitar y se puede comprobar realmente cuál es el consumo. Está totalmente monitorizada. Entonces tenemos datos a tiempo real de los consumos que se están teniendo, tenemos datos de qué calor hace en cada estancia, de los flujos térmicos que hay de estancias a otras estancias. La verdad es que es muy interesante, se podría hacer casi una exposición de 1 hora solo con
con esta casa, pero bueno, no es el caso. Y bueno, por presentar alguna otra cosica, esto es una casa rural, hemos terminado hace poquito, esto está en Asturias, en la zona de Ribadesella. Es un clima bastante templado. Este proyecto lo he traído por demostrar que el entramado ligero también, en entramado ligero se pueden hacer edificios de un cierto volumen, no en altura, pero sí en tamaño. Esta casa son unos 850 metros cuadrados y está íntegramente construida con los criterios de la construcción de la arquitectura biopasiva. Entonces, bueno, aquí el diseño y demás está totalmente condicionado por las normativas. Esto está en el Camino de Santiago y, bueno, de hecho nos hicieron textualmente asturianizar la fachada. No sé por qué, porque el diseño original no tenía estos balcones ni estas historias, pero cuando llegó a manos de Patrimonio del Camino de Santiago, pues nos contestaron diciendo que la casa era muy vasca. Yo entiendo que sería por el nombre y el apellido del arquitecto, porque si no, no entiendo por qué la casa era muy vasca, vamos. Y nos hicieron asturianizarla y textualmente pues nos hicieron poner estos balcones de aquí y demás, ¿no? Bueno, estas son cosas que a veces pasan, que hay que convivir con ellas. Por lo demás, pues bueno, tampoco es un proyecto sin más. Se pueden construir zonas con alturas libres de 8 metros sin ningún tipo de problema. Son paredes que no tienen arriostramiento lateral, pero son paredes de 6, 7, 8 metros de altura y aguantan perfectamente. Es una casa nuevamente biopasiva, consumo energético prácticamente nulo. En este caso, en el que, como luego explicará Iñaki, en Passive House hay un concepto que es que tu casa es hermética, con lo cual la ventilación es una ventilación controlada, es una ventilación en la que no debes abrir las ventanas para ventilar, a no ser que la temperatura de fuera sea igual que la temperatura, bueno, igual, sea una temperatura de confort y te beneficie meter el aire de fuera adentro, ¿no? Pero claro, en el caso de un hotel, tú no sabes lo que va a hacer la gente que esté durmiendo en esas habitaciones, con lo cual no puedes dejarlo todo al diseño estructural y tienes que permitir que si un señor se marcha de su habitación a las 4 de la mañana y deja las ventanas abiertas, pues que puedas luego volver a calentar el edificio, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que en esta casa sí que hay radiadores. En esta casa se pusieron radiadores, aunque el cálculo daba una demanda energética de 8 kilovatios hora metro cuadrado año, cuando Passive House, que es lo más estricto que hay, habla de 15. Entonces, ¿cómo daba una demanda energética de calefacción de 8 kilovatios? Pues por los grandes ventanales al sur y porque estamos en Ribadesella, que es cerca de la costa, es un clima templado, ¿no? Vale, bueno, pues no voy a hablar más de esta. Y luego, bueno, esta otra más o menos ya la hemos enseñado antes. Esta es la rehabilitación o el terminar aquella casa que hicimos en Vitoriano. Esto está en Álava. Es una casa de 300 metros cuadrados. Es una casa que su estructura principal es de hormigón, con lo cual sí que hay puentes térmicos. O sea, todo este forjado que se ve en esta foto de aquí es de hormigón. Es más, hay estructura metálica, que es todavía mucho más problema en cuanto a puentes térmicos, y este forjado atraviesa hacia el interior. Es decir, es una casa que cuando la cogimos nosotros ya tenía su problemática térmicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pues mejorar muchísimo el envolvente original del proyecto y aplicar pues un poco los conceptos de la arquitectura bioclimática y de la bioconstrucción, ¿no? Grandes ventanales al sur, calcular cuánta cantidad de energía nos va a entrar por estos ventanales de la zona del salón y instalar un sistema de ventilación con su recuperador de calor y demás, que bueno, luego explicaré Iñaki, supongo. Esta casa, sus 300 metros cuadrados están calefactados por una estufa de biomasa que está en el salón, una estufa encastrada en el salón, con una potencia de 8 kilovatios. O sea, hasta hace poquito no había estufas en venta que tuvieran una potencia menor de 15 kilovatios. Era difícil encontrar una estufa de pellets de menos de 15 kilovatios. Entonces nosotros buscamos las más pequeñas que había. Entonces, esta casa de 300 metros cuadrados con estructura de hormigón, y en Vitoriano, que esto está en la zona de Murguía, en Álava, para los que lo conozcáis. Es una zona con nevadas, con heladas, con un clima bastante duro en invierno. Solo necesita esa pequeña estufa que está en el salón.
y funciona. O sea, los clientes están encantados, podéis ir a visitarles de vez en cuando y os lo contarán ellos. Vale, y yo creo que no me voy a extender más. Si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, pues estamos para ello. Lo único sí que quería decir, por si quedan dudas a este respecto de cómo funcionan estas casas y demás, solemos hacer jornadas de puertas abiertas, jornadas técnicas en nuestras casas. Estáis todos, absolutamente todos, invitados a esas jornadas cuando las hagamos en las distintas casas, y es más, o sea, estaré encantado de que vengáis y os explicaremos todos los detalles y todos las pequeñas cositas y todos los trucos que pueda haber. O sea, yo entiendo que aquí habrá muchos arquitectos y que puede ser que esté pensando, bueno, esto es competencia. No es competencia. O sea, lo que nos interesa es que este mercado que está arrancando de la arquitectura de entramado ligero, de madera y de la bioconstrucción y demás, que se conozca, porque si aquí hay 10 arquitectos que de repente piensan que esto tiene futuro y empiezan a proyectar de esta manera, todos vamos a ganar, todos los del mundo de la madera ganaremos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esta oportunidad que nos da la UPV y Baskegur para poder exponer este tipo de edificios, y lo agradezco enormemente. Y lo que os digo, o sea, sin problemas, si conseguís localizarme, me avisáis para las jornadas técnicas y os llevaremos encantados a visitar nuestras obras. Y nada más, si hay cualquier duda o lo que sea, pues... Muy bien. Pues nada.